Para la presente actividad se realizó una investigación de los métodos de conservación de los alimentos, basándonos en una fruta, un cereal, una carne y un producto lácteo. De ellos se investigó su método de conservación para asegurar sus propiedades nutricionales y organolépticas. Y de todos los métodos que existen, se escogió uno que nos asegure las propiedades nutricionales y organolépticas del alimento. También, en base a este conocimiento, se elaboró un diagrama de flujo del proceso de conservación de cada alimento que mencioné y se realiza un cuadro comparativo de igual manera de cada alimento sobre las características organolépticas y nutricionales al momento de iniciar y al producto obtenido al finalizar el método de conservación. Y bien, el método de conservación de una fruta va a ser basada en un durazno. Debo mencionar que el método que se utiliza para vamos a escoger el de añadidura de aditivos, por lo que vamos a hablar de los duraznos en almíbar. Y para esto, la etapa inicial de este método es la elección correcta de estos alimentos, es decir, la materia prima que tenemos, es decir, los duraznos, que tengan una madurez fisiológica adecuada, que no presenten daños mecánicos como mayugaduras, un color oscuro o otro tipo de deterioro. Y después de asegurar esto, se sumergirán los duraznos en agua para realizar el lavado y eliminar el polvo, tierra, plaguicidas e insecticidas que puede contener el alimento. El siguiente paso es un proceso químico llamado mondado, que consiste en eliminar la superficie del fruto. Es equivalente al pelado del fruto con el uso de la temperatura y una sustancia química que es la sosa cáustica. Esto se utiliza a una baja concentración y la solución debe estar preparada al 1%, por lo que se pondrá a calentar hasta alcanzar el punto de ebullición plena y es en este momento donde se agregarán los duraznos de 2 a 3 minutos para que se desprenda lo que es la capa del durazno. Y es muy importante mencionar que en este proceso el que manipula el alimento debe usar guantes y lentes. Bien, y después de realizar este proceso, el fruto se llevará a cabo con varios enjuagues para desprender totalmente la capa que tiene y eliminar los restos de la sosa, porque este es un producto que suele ser peligroso. Como siguiente paso, los duraznos, después de ser lavados, se van a sumergir en una solución de ácido cítrico al 1% y esto es para evitar la oxidación de los mismos. Y para esta etapa se debe tener listo el almíbar, que debe tener alrededor de 25 a 30 gramos de azúcar, que debe estar mezclado con el ácido cítrico. Y esta concentración se debe poner a ebullición plena y es en este momento donde se puede agregar un conservador. Y bien, una vez que se tiene el jarabe listo, se agregan los duraznos que previamente ya fueron enjuagados y se dejará a ebullición por durante 10 minutos para lograr la concentración del almíbar. Finalmente, ya que lo tenemos para el almacenamiento, se pondrá en un recipiente hermético en donde primero se colocarán los duraznos y después el almíbar, y esto tiene que ser a una alta temperatura para eliminar todo tipo de bacterias. También para eliminar las burbujas que quedan de aire, se debe estar agitando el recipiente mientras se va agregando el almíbar al recipiente hermético y después de este proceso se tapa el recipiente para evitar contaminación del alimento. Y finalmente, durante una semana después de su almacenamiento, el alimento tendrá la consistencia y el sabor deseado aromático del jarabe, por lo que es el momento adecuado para su consumo. El documento que se presenta en este momento es un diagrama de flujo del proceso de conservación del durazno. Es lo que mencioné anteriormente, pero de una forma más resumida para que sea más entendible para el público. En este apartado se presenta el cuadro comparativo de características organolépticas y nutricionales del durazno. Es decir, cuando tenemos el alimento fresco o natural, antes de ser sometido a un proceso de conservación, las características organolépticas son que el color tiene un color amarillento con pulpa amarillenta entre rojo
y tiene un olor fresco, tiene un sabor dulce con casi nada de ácido, tiene un tamaño mediano, tiene una textura carnosa y jugosa, una consistencia firme y tiene una forma redonda con hueso, es decir, una semilla al interior del mismo. Las características nutrimentales que contiene el durazno lo ejemplificamos por cada 100 gramos, es decir, los 100 gramos que tenemos nos van a proporcionar 39 kilocalorías y los demás nutrimentos que se presentan a continuación. En tanto al alimento que ya fue sometido a un método de conservación, ahora cuando pasa esto, las características organolépticas pueden variar un poco, porque lo que queremos hacer con el método de conservación es que tanto las características organolépticas y nutrimentales se mantengan, pero en ocasiones sí se ven un poco alteradas por el proceso, por lo que el color ahora cambió a amarillo brilloso. El olor es un dulce muy fuerte, el sabor es un dulce fuerte, el tamaño se consideró en lo que estaba en un tamaño mediano, la textura ahora es suave y jugosa, tiene una consistencia más blanda y su forma sigue siendo redonda pero sin el hueso o semilla que llevaba al interior. Y las características nutrimentales del alimento con el método de conservación se mantienen porque, como lo comenté, lo que queremos es que el alimento mantenga estas características lo más intactas posible. Ahora hablaremos del método de conservación de un cereal y para esto se escogió la tortilla de maíz. Y bien, el método de conservación que se va a utilizar va a ser por frío. Y es importante mencionar que para este procedimiento, ya sea en casa o en una industria alimentaria, el primer paso siempre va a ser revisar que éstas estén en buen estado, es decir, que no presenten moho, que no presenten como grietas en las tortillas, que estén en perfectas condiciones organolépticas. Y en base a esto, el siguiente paso va a ser despegar una por una para impedir que se queden pegadas y que esto pueda ocasionar algún tipo de bacteria que pueda ser dañina y que pueda echar a perder todo el contenido de tortillas que tenemos. Es importante mencionar que para este momento vamos a separar las tortillas, es decir, es recomendable que se separen por kilos. Y una vez que están separadas cada tortilla y por kilos, estas se van a dejar enfriar a una temperatura ambiente. Y posteriormente se van a colocar en un trapo limpio y seco y se meterá a una bolsa de plástico para poder ingresarlas al refrigerador. Y ahí se van a quedar hasta que se usen. Que el tiempo de vida por este método es aproximadamente de 7 a 10 días por mucho. Y si se quiere que las tortillas duren más tiempo, se lleva el mismo método pero se ponen en el congelador, lo que alarga un poco más su consistencia, su vida y sus características físicas y químicas por más de un mes. El siguiente documento es el diagrama de flujo del proceso de conservación de las tortillas, que como mencioné anteriormente es todo un proceso que es desde la recepción de las tortillas y checar que éstas estén en buen estado, la separación de las mismas, dejarlas a una temperatura ambiente para que reposen, envolverlas en un trapo limpio y seco, embolsarlas y refrigerarlas, porque recordemos que tienen de 7 a 10 días para este método y si se quiere llevar más tiempo se usa el método de congelación, que es para más de un mes. Y bien, ahora les presento el cuadro comparativo de las características organolépticas y nutricionales de la tortilla. Y cuando tenemos este alimento que está fresco, es decir, natural al momento, este tiene unas características organolépticas que son muy peculiares del mismo, como por ejemplo la forma es circular, delgada y plana, tiene un color crema amarillento, un olor fresco propio del maíz, tiene un tamaño mediano, un sabor maíz neutro y tiene una textura suave y flexible. Sus características nutricionales nos estamos basando en una tortilla que aporta 52 kilocalorías y tiene los demás componentes que a continuación ven como sus características nutricionales. Y bien, cuando este alimento es sometido a un método de conservación, sus características organolépticas han cambiado.
Por decir, la forma sigue siendo circular, delgada y plana. El color se ha hecho ahora crema amarillento opaco, es decir, perdió un poco el brillo que tenía cuando estaba fresco y natural. El olor ya no es a maíz fresco, no es un olor que sea de que esté echado a perder, pero ya no es ese olor fresco. El tamaño sigue siendo mediano, el sabor sigue siendo el mismo a maíz neutro y la textura ahora es firme, porque como se ha sometido a este proceso de conservación durante varios días, este es sano para consumirse, pero ya no es suave y flexible, ahora es más firme. Y sus características nutricionales también se han conservado adecuadamente, porque recordemos que el método de conservación nos hace que estos alimentos permanezcan adecuadamente las características nutricionales para que esto no pueda hacer un daño a la salud. Y bien, a continuación hablaré del método de conservación de una carne y para esto elegí el pescado. Y el método de conservación que se utiliza para este alimento, hoy nos vamos a enfocar al método de la salazón. Y bien, cuando recibimos el pescado, tenemos que checar que este esté limpio en sus escamas, en sus espinas y vísceras, y sus capas que se mezclan con la sal. También es importante mencionar que el pescado tiene sus llagas y estas deben de ser de color rojo. Los ojos deben de ser brillosos y la pupila debe de ser negra resaltante. Y cuando checamos estas características y queremos conservar ese pescado, se aplicará este proceso que puede ser de dos tipos, en seco o húmedo. El salado seco se aplica para todas las especies magras, utilizando exclusivamente sal, y se utiliza la salmuera en especies magras, como mencioné, y grasas. Este proceso se divide en dos etapas. En la primera se utiliza la salmuera diluida con un 20 a 26% de sal, donde se dejarán los filetes de pescado por 1 o 2 meses. Es decir, este es su tiempo de conservación del alimento para que sea consumible por el ser humano. Y en la segunda parte se utilizará de igual manera una salmuera, pero en esta ocasión tendrá una concentración diferente a la primera. Ahora tendrá una concentración de 40% de saturación de sal. Y el producto que se obtiene por este método de conservación en mayor abundancia es el que más se comercializa. Ante esto, es importante mencionar que cuando este alimento se desee desalar, se debe poner en agua tibia y cambiarle el agua constantemente en lo largo del día. A continuación, muestro el diagrama de flujo del proceso de conservación del pescado, es decir, como mencioné, desde que lo recibimos y realizamos un análisis sensorial que nos permita ver las características organolépticas adecuadas de este alimento. El método de conservación que se usa, que es el de salazón, comentando que hay dos tipos, el seco o el húmedo. Y con esto también menciono que se utiliza la salmuera, que es una concentración líquida con sal, y el producto final que se obtiene. A continuación muestro el cuadro comparativo de características organolépticas y nutricionales del pescado. Y bien, cuando tenemos este alimento fresco al natural, sus características organolépticas serán las siguientes. Y bueno, el color varía dependiendo del pescado, pero debe verse la frescura del alimento para detallar que está aceptable para ser consumido. Este debe de ser brilloso y debe de tener unas tonalidades en sus agallas rojas. La piel debe tener un color vivo, firme, y no debe tener tonalidades extrañas o olores extraños. Y ante esto, el olor es húmedo, limpio, a mar o agua dulce, según sea la especie que estamos trabajando. El sabor también depende de la especie, ya que hay sabores dulces y salados. La textura depende de la clase también, pero normalmente tienen una textura alargada y es blanda. Las características nutricionales varían de una especie a otra, pero ejemplificando un poco, tenemos que 100 gramos de pescado nos aportan 84 kilocalorías y los siguientes nutrimentos que se mencionan en la tabla. Ahora, cuando este alimento fue sometido a un método de conservación,
Se puede decir que sus características organolépticas están intactas, puesto que este método nos ayudó a que se conservaran adecuadamente. También sus características nutricionales se encuentran intactas para ser consumido. Y bien, ahora hablaremos del método de conservación de un lácteo, y para esto se escogió la leche. El método que utilizaremos va a ser el de pasteurización del lácteo. Y este es un método que está basado en el tratamiento por el medio del calor, ya que el calentamiento destruye microorganismos y enzimas que pueden ser dañinas. Y ante esto existen diferentes tratamientos, pero esto varía dependiendo de las temperaturas y el tiempo de proceso que se emplea, ya que esto es según los requerimientos del consumidor y de la industria. Y con esto les voy a hablar de lo que pasa en este proceso. Principalmente cuando tenemos la leche cruda, se va a someter a una centrifugación para eliminar partículas extrañas, como pueden ser células de glándulas mamarias, leucitos y otros posibles contaminantes. Y también se puede someter a una estandarización del contenido de grasas mediante la centrifugación, y la crema que se obtiene de este proceso se utiliza para la fabricación de la mantequilla. Y siguiendo con el tema, la pasteurización se originó porque destruye a bacterias como por ejemplo la Mycobacterium tuberculosis. Y bien, en este proceso la leche se va a calentar a 63 grados centígrados por 30 minutos. Y después de esto se va a dejar enfriar a temperatura ambiente, y después de esto se añadirá a envases herméticos que permiten que no se contamine el alimento. Y es en este momento donde aún requiere que este alimento sea refrigerado, porque por sí solo todavía cuenta con una cuenta microbiana que puede desarrollarse y puede dañar el alimento, lo que hace que ya no puede ser consumido y puede ser un desperdicio para la industria alimenticia que se use. A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso de conservación de la leche. Y bien, como mencionaba, este proceso empieza desde que se recibe o se extrae la leche, y se explica el proceso que mencioné anteriormente de una forma más detallada para que sea mejor comprendida. Y ante esto quiero mencionar que este proceso o método de conservación, que es la pasteurización, es indispensable para asegurar que este alimento sea consumible y no represente un riesgo por enfermedades alimenticias que pueda ocasionar, ya que este alimento por sí solo, estando crudo, puede contener una gran variedad de bacterias. Porque cuando se extrae el alimento, que es una forma externa, este alimento, quien lo está extrayendo del animal, ya sea por alguna máquina o por medio de la mano, si no llevó las técnicas correctas de limpieza, puede ser dañado en este momento. También si el animal se encuentra enfermo, por medio de la leche puede sacar células o sustancias que pueden representar un riesgo para la salud, por lo que este método de pasteurización es de gran vitalidad para que el ser humano pueda consumirlo, por lo que este método nos asegura que no haya enfermedades de transmisión alimentaria, al mismo tiempo que nos asegura una mayor vida del lácteo, conservando sus características nutricionales y organolépticas para que al momento del consumo sea lo más adecuadamente. También para las industrias esto es un gran proceso, porque pues a la vez también no se pierde económicamente por estar tirando la leche que pues no fue conservada adecuadamente. Y bien, ahora les muestro el cuadro comparativo de las características organolépticas y nutricionales de la leche. Con esto, cuando tenemos el alimento que está fresco, sus características organolépticas van a ser las siguientes. Va a tener un color blanco, y la intensidad de este color se debe al contenido de grasa y caseína. El olor va a ser propio de la vaca, pero este se pierde un poco al contacto con el aire y con el transcurso del tiempo.
El sabor es dulce por la lactosa que contiene. La textura es una consistencia líquida, un poco pegajosa y ligeramente viscosa. Sus características nutricionales nos vamos a basar en lo que es una taza de leche, que nos aporta aproximadamente 146 kilocalorías. Y también nos aporta las proteínas, carbohidratos, grasas, colesterol, sodio y potasio que se mencionan en la imagen. Y bien, cuando el alimento se sometió al método de conservación, el color ahora es un blanco amarillento. El olor se pierde un poco. El sabor sigue siendo dulce por la lactosa que contiene. La textura sigue siendo líquida, pegajosa y ligeramente viscosa. Y bien, sus características nutricionales se han conservado porque el método de conservación nos aseguró esta característica nutrimental.